Y en traducción estamos hablando de características y modos de iniciación. ¿Cuál es la característica de la iniciación de la traducción en procariotas? ¿Cómo es la iniciación de la traducción en procariotas? La señal. ¿Qué revisa? Pues La secuencia de Shine-Dalgarno, entonces una vez se ubica la secuencia de Shine-Dalgarno. ¿Qué es la secuencia de Shine-Dalgarno? La secuencia del ribosoma. El sitio donde se va a ubicar el ribosoma. ¿Dónde se va a ubicar el ribosoma? En la señalización. Es la secuencia donde se une el RNA ribosomal, ribosoma con la unidad. Bueno, perdón, el RNA ribosomal con las unidades menor con el RNA mensajero, ¿no? Y entonces, eso en bacterias y en podinicios. Y en eucariotas, ¿cómo es la iniciación? ¿Cuál es de causa? La secuencia, correcto, la secuencia de causa. ¿Y qué más? El podinicio. El capuchón también es una señal. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces en el proceso de iniciación de procariotas y eucariotas? ¿Señora? pasan muchas cosas. En eucariotas se forma un complejo de preiniciación 43S y el orden de intervención de los actores es diferente, ¿no? En procariotas, ¿cómo es? ¿Qué se une con qué primero? Es el factor 3 que impide que se una las unidades de la Entonces el factor de iniciación 3, ¿qué más? El 2 trae lo manual. El factor de iniciación 2. Primero entonces el factor de iniciación 1 debe bloquear la entrada al sitio A, ¿no? Entonces así. Y luego el factor de iniciación 2 es el que escolta, que trae el aminoácido RNA hasta el sitio de peptidos. Listo. El proceso de elongación o prolongación se han encontrado muy pocas diferencias que justifiquen el separar lo que sucede en procariotas y eucariotas. Entonces se trabaja el mismo procedimiento, se trabaja el mismo secuencia de procesos que ocurre en los procariotas. Entonces, en ese proceso, ¿qué factores son los que participan? Dijimos que participaba el factor de elongación FTU, una traslocasa, que es el factor G, y una FTS, que es el que permite la reutilización o digamos, le da energía a ese factor FTU. Entonces, que son tres factores los que participan. Entonces hay tres factores de iniciación. Aquí, en la elongación, hablamos de tres factores de elongación. Un factor TU, un factor TS y una traslocasa. El factor TU es el escolta del segundo aminoácido de RNA, que es el que permite llevar hasta el sitio A. Ese factor TU hace un gasto energético cuando lleva ese aminoácido de RNA hasta el sitio A, y ese gasto energético debe ser suplido por otro factor. Entonces alterna de su forma GTP a su forma GDP. Entonces necesitamos otro factor que permita quitar ese GDP de ahí, de ese factor TU, y convertirlo en un factor GDP. ¿Quién hace eso? Un factor TS, que es un factor de reciclaje energético. Y una traslocasa, que es el que permite el proceso o el cambio del aminoácido de RNA de un sitio a otro. Entonces, esta imagen resume el proceso. Tenemos entonces, ya estamos en elongación, por tanto ya el aminoácido de RNA está en el sitio P. Viene el factor FTU, que es el que lleva el segundo aminoácido de RNA hasta el sitio A. Hay un desgaste energético, entonces pasamos de una fase GDP a una fase GDP, como sucede acá. Ya ubicado hasta acá, entonces el factor FTU está desgastado y entra un factor que permite el reciclaje o el cambio de del GDP a GDP. Si miramos solo el proceso energético, entonces tenemos el factor TU, cuando el factor TU hace
el proceso de escoltar y llevar el aminoácido tRNA hasta el sitio A, pasa entonces a su forma menos energética, que es GDP. El factor TS entra y permite reemplazar, quitar esa unidad GDP y pasarla a unidad GTP, y permite entonces que nuevamente ese factor TU, nuevamente energético, realice nuevamente el proceso, es decir, continúe con el proceso de escoltar nuevos aminoácidos tRNA hasta el sitio A. ¿Por qué es necesario la unión de ese factor TU a la síntesis? Entonces, realmente ese proceso de escoltar el aminoácido tRNA permite, o evita más bien, que ocurra un proceso de hidrólisis, es decir, que ese aminoácido tRNA suele soltarse muy fácilmente de los sitios aminoácidos. Y entonces, adicionalmente, la disociación de ese factor FTU, que demora un tiempo particular, permite entonces garantizar que no se va a incluir otro aminoácido tRNA por competencia en el sitio A. Entonces, garantiza entonces la selección correcta, la inclusión de un aminoácido tRNA de manera correcta, y eso es una inclusión, una garantía por espacio-tiempo. ¿Qué otro proceso sucede? La translocación. Entonces la translocación es el mecanismo por el cual los aminoácidos tRNA se mueven de un sitio a otro del ribosoma. Esa translocación la hace la translocasa. Entonces en esa translocación ocurre también la formación del enlace peptídico. Entonces participan el factor TU, el factor T, el factor TS y la translocasa, que viene siendo ese factor G, que también adicionalmente es dependiente de energía, que es dependiente de GTP. Entonces, en la elongación participa una enzima peptídica esférica. Esa enzima peptídica esférica permite, después de que se realiza el anclaje con el aminoácido tRNA en su extremo cercano al extremo 3', con el RNA ribosomal, 23S en el caso de bacterias, 28S en el caso de eucariotas. Entonces se activa esa actividad peptídica esférica que permite la unión de los aminoácidos por pase de un aminoácido tRNA a otro. El proceso, como ya veíamos ayer, la formación del enlace peptídico. Entonces, en la translocación se generan tres movimientos. El RNA de transferencia desacetilado, que ya ha entregado su aminoácido, abandona el sitio P, es decir, pasa al sitio E, que es el sitio de salida. El peptídico RNA se mueve, que está en el sitio A, pasa al sitio P. Y el RNA mensajero se mueve en 3 lugares para esperar el siguiente aminoácido RNA. Son los 3 movimientos importantes. Entonces, en la translocación participa ese factor G, también llamado translocasa, y los otros factores de elongación que facilitan el movimiento de los aminoácidos tRNA. Entonces, esa translocación debe realizarse, como les dije, que es muy factible que los aminoácidos tRNA abandonen rápidamente el ribosoma, es decir, se hidrolicen y se escapen fácilmente de esos lugares. Entonces, el desplazamiento debe realizarse utilizando un híbrido de espacio. Ese híbrido de espacio es básicamente lo que ven acá. Entonces, el ribosoma suelta, digamos, permítame llamarle la cabeza de esos aminoácidos tRNA, suelta los aminoácidos, pero mantiene agarrados por el centro codificador. Y luego agarra, sujeta la cabeza de los aminoácidos tRNA y suelta el centro codificador, de modo que siempre van a estar agarrados de un extremo para evitar que se escapen los aminoácidos tRNA. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de selección de esos nucleótidos? Entonces, la selección la hacen por los residuos de adenina que están presentes en el RNA ribosomal 16S, es decir, en la unidad pequeña, la actividad GTPasa de FTU y la lectura de pruebas
en la liberación del FTU, que es a través de un proceso de reacomodación génica. Entonces, la selección de los residuos contiguos a la adenina del RNA ribosomal permite entonces tener como un testigo en ese proceso de unión del codón anticodón. Entonces, acuérdense que dijimos que los aminoácidos de RNA son específicos de cada aminoácido, ¿no? Entonces, la inclusión de esos aminoácidos de RNA está determinado por ese testigo que aparece acá. Entonces, tenemos aquí las adeninas del RNA ribosomal que están unidos al RNA mensajero y que a su vez están unidos al RNA de transferencia. Entonces, inicialmente la unión es codón-anticodón, pero también hay una unión tridimensional o en un tercer más bien plano de ese RNA ribosomal con las secuencias del RNA de transferencia. Eso garantiza que se va a incluir de manera correcta un aminoácido de RNA. Adicionalmente, hay un mecanismo de selectividad cinética. ¿Cuándo hablamos nosotros de selectividad cinética? En replicación, ¿cierto? ¿Qué era selectividad cinética? Cuando la efecto polimerasa no seleccionaba como tal los nucleótidos, sino que se apareaban por cargas entre sí. Cuando cargas, sino llegaba- Cuando era por movimiento, ¿no? Que decíamos que era por movimiento de bases. Cuando se incluía un nucleótido que era incorrecto, Sí. la velocidad de reacción bajaba significativamente. Eso hacía que se quitara, se removiera ese nucleótido de manera incorrecta. Igual sucede acá. Cuando se incluye un aminoácido de RNA incorrecto, entonces la actividad dependiente de energía, es decir, de GTP, GTPasa, del FTU, va a disminuir y eso evita retener el aminoácido de RNA y por tanto él suele hidrolizarse y escaparse del punto, señor. Pues eso sería parecido al modelo enzimático de llave y cerradura, ¿no? Que debe tener una forma parecida. Correcto. La proteína es la enzima para que pueda darse la reacción. Correcto. Y el tercer mecanismo, entonces, es la acomodación. Entonces, los aminoácidos de RNA que se han incluido de manera correcta se pueden disociar durante la acomodación. Es decir, ¿qué es la acomodación? El paso, esa actividad de cambio de ubicación en el ribosoma, finalmente favorece entonces una rotación de los aminoácidos de RNA que genera una presión sobre el aminoácido de RNA. En otras palabras, es una actividad de mucho movimiento. En esa actividad de mucho movimiento y considerando que los aminoácidos de RNA suelen escaparse fácilmente de los sitios del ribosoma, entonces si no hay una unión correcta del centro codificador con los aminoácidos de RNA, entonces ellos se mueven y se escapan del proceso de translocación. ¿Cuántas moléculas de nucleótidos trifosfato, o sea de ATP, se gasta en la reacción? Entonces habíamos dicho que en la activación gastábamos una molécula de ATP, ¿cierto? La aminoácido de RNA sintetasa gasta una molécula de ATP para la formación de la aminosila MP. Entonces ahí hay un gasto. Gastamos GTP en la translocación y en la elongación y gastamos GTP cuando el FTU necesita escoltar a esa aminoácido de RNA hasta el sitio. Entonces es una reacción bastante costosa en términos energéticos. La terminación de la traducción entonces se caracteriza por una presencia de 3 factores de liberación. Entonces son 3 los factores de iniciación de la traducción, 3 factores de elongación de la traducción y 3 factores de terminación. Entonces los 3 factores de terminación son factores de liberación. Factores de liberación que garantizan el reconocimiento de los codones de terminación. Entonces encontramos de 2 clases, clase 1, clase 2, esos factores de liberación. Entonces, de tipo 1 reconocen los codones de terminación y desencadenan la hidrólisis de la cadena peptídica, es decir, la liberación del péptido recién formado.
Y los factores de liberación de la familia 2 o tipo 2 hacen el proceso de terminación, ya la logística final, que es la disociación del ribosoma, eliminación ya de los factores tipo 1 que ya han cumplido su función y la ayudan a la liberación entonces, de la cadena peptídica como tal. Son dependientes de GTP, por tanto podemos decir que son regulados por la actividad energética. Y entonces encontramos que para eucariotas un solo factor de liberación IRF1 participa de clase 1 para el reconocimiento de los códigos. Y en procariotas, entonces tenemos en eucariotas RF1, factor de liberación RF2, y en procariotas entonces tenemos 3 factores de liberación que reconocen los distintos codones de terminación: UAG, UGA y UAA. Adicionalmente, el factor de liberación los funcionan como simuladores. Hemos visto en varios casos que las enzimas hacen un proceso de simulación. Simulan, ¿se acuerdan en transcripción que hablábamos de los solapas de la RNA polimerasa que simulaban ser DNA o que simulaban ser RNA? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando tenían que escapar del promotor, entonces había que fosforilar una cola CTD y adicionalmente la misma polimerasa tenía unos residuos o unos aminoácidos que eran negativos que simulaban ser DNA o simulaban ser RNA para taponar los canales de entrada del DNA y canales de salida del RNA. No. ¿Han dormido? Entonces, ese proceso de simulación es muy común en los procesos moleculares a nivel celular. Entonces, cuando el ribosoma sufre un proceso de atascamiento en el proceso de liberación de la cadena peptídica, ¿qué es ese atascamiento? Que como ya no hay más, digamos que terminó el proceso, ya no hay la convocatoria de otro aminoácido de RNA, entonces no hay quien se ubique en el nuevo sitio A. Si no hay quien se ubique en el nuevo sitio A, entonces el que está en el sitio P no se mueve hasta el sitio E, es decir, se bloquea la reacción. Entonces los factores de liberación, sí. Profe, ¿ese sitio es exit? ¿Por Sí, de exit? salida. Ah. Wow. Es que le De encontraba como... botellías. Ya me verdes. desperté. Ya desperté del sueño, güey. Buenos días. Me confirma que es de éxito. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Gracias por tu Ella aporte. estaba... ¿Se alcanzó a leer esa parte, sí? Eso que estoy explicando. Entonces, la es que ya no hay un aminoácido que se vaya a pegar a ese sitio. Entonces llega y cumple, ahí es donde habla el profesor lo de la simulación. Llega como tal la proteína a hacer el papel del aminoácido que se debería insertar ahí. ¿Sí es eso? Correcto. Entonces, ¿para qué? Para desbloquear el proceso. Entonces, una vez que ese factor de liberación se une al sitio A, pues el proceso sigue andando de manera normal. Entonces, el que está en el sitio P pasa al sitio E, el que está en ese factor de simulación que está en el sitio A pasa al sitio P, y debe obtener otro factor de liberación que se nuevamente se ubique en el sitio A para que vayan corriendo los aminoácidos de RNA del sitio. Entonces, el primero que se insertaría sería un clase 1 para generar Correcto. la hidrólisis de la cadena de aminoácidos y el segundo sería para la disociación de las dos unidades. Correcto. Y finalmente haya hidrólisis de la cadena y entonces se libere esa cadena. Bueno, entonces una vez que se libera la cadena polipeptídica, ocurre lo que llamamos reciclaje ribosómico. Ese reciclaje ribosómico está asociado, ya hemos mencionado, que la cola poli-A, el RNA mensajero, se puede asociar de manera covalente con el casquete o el capuchón, ¿no? Ese reciclaje ribosómico, ¿para qué sirve? ¿Quién leyó eso? Hey.
Profe, es que la verdad, mire, la memoria está llena. Cuando cuando termina el proceso de recombinación homóloga, se borra toda esa información y llega la información de la que se borra. ¿Cómo que se Obvio. Profe, usted está metiendo una giga y media en estos 500 megabytes. O sea, están estudiando por el parcial, ¿verdad? Obvio. Aquí sentados Necesito aprender el parcial para resetear eso. Eso es porque no dejan el parcial a las 6 de la mañana. Porque no merecemos un punto de motivación. Para eso sí no están bloqueados. Yo también reseteo eso, pasa la cuenta. Y arranco con las nuevas acuerdas. Ay, con el partido de Colombia. Pero ahí sí están despiertos. El cambio es bastante. Bueno, entonces por lo pronto sigo con mi. Entonces el reciclaje ribosómico permite garantizar que haya múltiples copias de la proteína sin necesidad que el ribosoma se disocie del RNA mensajero. Entonces esa unión que habíamos mencionado entre el casquete CAP y la cola polía va a permitir esa continuidad en el proceso de traducción. Eso también necesita un factor de reciclaje. Ese factor de reciclaje ribosómico dependiente de ATP permite entonces la unión de ese sitio vacío, que era lo que se estaba mencionando, se recluta el factor que es la translocal y estimula la RNA. Es lo que habíamos mencionado, los simuladores y finalmente la liberación del péptido. Entonces, antibióticos, la acción de los antibióticos finalmente es plantear el hecho de que la mayoría de antibióticos están diseñados para atacar el proceso de traducción. Y atacan el proceso de traducción porque bloquean, dijimos que de las cosas más importantes o de los elementos más importantes en la traducción era quién de los elementos que hemos mencionado, que es importantísimo. Las unidades. Las unidades, el ribosoma, el RNA ribosomal. Entonces, que el RNA ribosomal, si era bloqueado o ocurría una mutación en el proceso de unión, entonces se bloqueaba el proceso de traducción. Sí. No, yo tengo una pregunta, es que usted había dicho ayer que él empieza como de abajo hacia arriba, ¿no? Usted puso el ejemplo de la hamburguesa. Usted puso el ejemplo de la hamburguesa. No, es que decía que si había un daño en la parte superior de arriba de la hamburguesa, entonces no se iba a copiar la parte de abajo. Lo mismo sucedía abajo, si abajo había un daño, o sea, no producía la Es que sí, pues es que yo estaba pensando que la mayoría de antibióticos son de las unidades menores, o sea, las que son de 18. No, sí. eso depende. En cambio, pero uno nunca encuentra un antibiótico de su unidad exacta, por ejemplo de 20, 25. Entonces, ¿Cómo haces? Búsqueme un artículo, doctor. La hamburguesa. Le haces estos tres. No, yo le traigo. Mejor dicho, Desde que había despertado. O sea, no, pero de cualquier manera. Es decir, las unidades mayores, ¿sí? Entonces, en el caso de bacterias, estamos hablando de antibióticos, la única unidad mayor que tiene, que es ¿cuál? Que tiene las unidades 50 veces. 80 es el complejo completo. 50. La 50. Entonces 50 que tiene el RNA ribosomal, ¿qué? ¿Qué de qué? 23. ¿Qué de qué? Ese RNA 23. Muchos son tres efectos. Uno que puede ser simuladores de los aminoácidos de RNA, que es el caso que vemos acá. Puromicina funciona como una monocita de RNA, funciona como una monocita de RNA porque es muy parecido. Entonces se ubica en las posiciones aminoácidicas y bloquea el proceso de entrada de los aminoácidos de RNA.
Entonces, eso bloquea el proceso de la formación de las proteínas. Usted explicaba ahora que pues tiene que unir como el codo neoanticodo, entonces supongamos Sí. que eso tiene uno de ellos. Y el RNA ribosomal entonces permite también que se una de ellos. Entonces decía que si no se une No, porque no a ellos, en el caso de la poromicina no tenemos una región anticodón. Poner un anticodón, él solo estropea establece interacciones moleculares con el RNA ribosomal, pero no con el RNA mensajero porque no hay. Pero eso bloquea la entrada de otros aminoácidos. entonces por lo que el RNA ribosomal no va a salir y va a bloquear como la Exacto, no va a permitir eso. Entonces este cuadrito muy sencillito, muy incipiente, Muy bonito él. plantea entonces algunos de los mecanismos que pueden existir para bloquear el proceso de traducción. Entonces, estreptomicina y aminoglócidos, ¿qué hacen? Entonces interfieren en la unión de la N-metionina, inhiben la lectura en procariotas, impidiendo la iniciación correcta de la síntesis. Tetraciclina afecta a su unidad 30S, inhibe cloranfenicol inhibe la actividad peptiditransférica, entonces actúan a nivel de la célula en procariotas. Cicloheximidina, entonces Miras, perro, miras. básicamente para la actividad peptiditransférica a nivel de la unidad mayor. 60S, estreptomicina se une a la 50S. inhibe la translocación. Y puromicina, que ya habíamos mencionado, que es análogo de aminoácido de RNA, entonces provoca la terminación de la cadena porque no permite la elongación. Entonces básicamente atacan la mayoría de RNA como modificación, con excepción de Yo pensé que iba a poner la mano bien romanticona ahí. análogo a los aminoácidos de RNA, funcionaría como cuando hablamos de mutaciones de las famosas bases nitrogenadas análogas, ¿no? Ok. Listo, si hacemos un resumen muy general entre la traducción de procariotas y eucariotas, tenemos que decir que a nivel de ribosomas, entonces las unidades son distintas, ¿no? Entonces tenemos las unidades 40 y 60, mientras que en procariotas tenemos las unidades 30 y 50. En cuanto al inicio, aminoácidos de inicio, entonces metionina en los eucariotas y N-formilmetionina en procariotas. El RNA de transferencia iniciador pues es el aminoácido de RNA de metionina y aquí de formilmetionina. Las señales de iniciación, entonces las señales de iniciación en eucariotas va a ser el codón de inicio, la secuencia las secuencias 5', el casquete K, son señales de iniciación entonces en eucariotas, mientras que en procariotas la secuencia de un ribosoma o Shine-Dalgarno, y hay múltiples lugares de iniciación porque dijimos que el RNA mensajero de ellos representa un efecto policistrónico, es decir, tienen varias unidades de iniciación. El complejo de iniciación entonces en eucariotas va a ser el complejo EIF1, EIF2, EIF3 más EIF4, que a su vez tiene varias unidades y se encargan de ¿qué? ¿Qué hacen ese 4, ese EIF4? ¿Cuál? Pues usted había dicho que de ahí para adelante eran todos en eucariotas, ¿no? F5, F6, y que eran como de soporte, de ayuda, y que eran como estabilizadores. Los factores de iniciación que llegaban a la hora. Editaban Ah. el RNA mensajero, porque ahí se quitan los bucles, entonces se hace el último glaciado a nuestro RNA mensajero. Paralelo que sucede el proceso de formación del complejo de predicción. Ese glaciado, imagino. Y en procariotas entonces solo está el IF1 y F2 y F3. Ya dijimos qué función cumple cada uno de ellos. En el complejo de iniciación, entonces van a estar como de 1 a 3 y los otros van a ser corte, los dos de la también. No, unos van a estar actuando. Pero ven esa manosidad, era que están en esos dos personas. Y los F1, F2 y F3 son los que van a estar ahí formando el predictor. Factores de elongación. Entonces, en el caso de los eucariotas, entonces varios factores de elongación equivalentes
al FTU y el FTS, que ya mencionamos las funciones, y en procariotas pues están ese FTU, TS y la translocasa que me falta. La terminación, entonces en eucariotas un único factor de liberación dirigido por GTP es el que realiza el proceso de terminación. Y en procariotas, entonces dos factores de liberación leen diferentes codones de terminación. También difieren en el proceso, ¿no? Entonces dijimos ayer que en eucariotas hay un proceso de preiniciación, que lo que se une primero es el RNA de transferencia a la subunidad menor del ribosoma, y lo último que se une, bueno, lo último no, después viene la unión del RNA mensajero, y por último le ponemos nuestra subunidad mayor al complejo. Mientras que en procariotas primero se une la subunidad menor con el RNA mensajero, luego viene el RNA de transferencia y por último ponemos la subunidad mayor. Listo. Eso está asociado entonces a ciertas proteínas quinasas que regulan ese proceso de traducción. Entonces, para el caso particular de ciertas enfermedades, tales como la difteria, están asociadas con procesos de activación o desactivación en ese proceso de traducción. Entonces, aparece aquí la cascada enzimática, donde ese factor 2, factor de iniciación 2, va a ser fosforilado y luego es atrapado por un complejo. En eucariotas, ese complejo que es dependiente del factor de translocación, atrapar ese complejo, atrapar ese factor de liberación 2 en un complejo con GDP, va a hacer que se genere una falla en el proceso de incluir el nuevo aminoácido de RNA en el sitio A. Entonces eso bloquea la elongación, y al bloquear la elongación, entonces se bloquea el proceso de traducción. Entonces esas toxinas generadas lo que hacen es eso, estropear el proceso de elongación a través de formar complejos proteicos con las enzimas que deberían estar participando libremente en el proceso de traducción para generar entonces problemas metabólicos. Entonces un metabolito es de Corynebacterium diphtherium. Un metabolito actúa en contra del factor de liberación 2 encargado de translocación, por tanto bloquea la producción de nuevas proteínas y genera entonces finalmente desencadena todos los procesos de muerte celular asociados con la incapacidad de poder producir las proteínas en sistemas necesarios para los procesos celulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Destacar unas características que es, recordemos que el código genético tiene unas características particulares. Esa es que se codifican por nucleótidos, que ya lo vimos, que el código genético no se solapa, no tiene puntuación y es degenerado. Entonces, quiero solo recordar que las características del código genético está determinado por 64 tripletes, 61 de ellos que codifican para aminoácidos y 3 codones que no codifican para nada. Estos son los que hemos considerado los stop. Los codones de parada serían los experimentos que ya ayer mencionamos, Ámparo Cleópatra, que al final nos permitieron determinar estos 3 codones de terminación. Del código genético hay varias tablas de interpretación para poder identificar, y eso lo habrán hecho bastante en biología celular o biología. Lina me robó, profe. Y este que parece la carta de Nostradamus, representa entonces la forma en que se podría interpretar la generación de una cadena polipeptídica. Entonces esta representa el primer nucleótido del triplete, el segundo nucleótido del triplete, el tercer nucleótido del triplete, o sea que puede variar, y finalmente la interpretación de aminoácidos. Entonces, si el primero es U, el segundo es A y el tercero es A, UAA es un codón de parada. Si es UGU es cisteína, si es UGA es un codón de parada, si es A, el primero, el segundo sería G y el tercero G sería arginina. Si es A, el segundo es U y el tercero es G, UAG, la famosa metionina. Es la forma como se hace la lectura. Esa es la ranquera electrónica. ¿Cuál ¿Cómo es se el llama? stop que usted ha hecho?
Usted dijo que habían 61 y 63. ¿Y dónde está el otro? 61 codifica para proteínas. Sí, tres. ¿Pero dónde está? En esta. Ah, ya. Sí, o sea, ¿dónde está? Una pregunta. El parcial podría como poner Son esos tres. Guau. Vea, esa tabla le falta un montón de términos. En parejas. ¿Parejas de qué? De parcial. Bueno, entonces estas son los aminoácidos, entonces alanina, alanina y las letras que representarían esa codificación simplificada de los aminoácidos. Las señales de iniciación, pues recordemos que en procariotas las acabamos de ver. Secuencia rica en purinas, que llamamos secuencia de Shiner-Larno, el codón de iniciación, y en eucariotas la cofia o capuchón, la secuencia fosa que está asociada con los nucleótidos que están alrededor del codón de inicio. Que la tercera base, recordar que la tercera base puede variar, esto garantiza que evolutivamente puedan ocurrir mutaciones en la tercera base que permitan entonces la viabilidad de los organismos. Entonces, por ejemplo, fenilalanina es codificada por estas opciones, leucina por estos 4 tripletes, prolina por estos 4 tripletes, igual que treonina, metionina por un solo triplete. Entonces, esa variación, esa posibilidad de tener varios tripletes, es lo que llamamos el código genético integrado, es decir, que permite la posibilidad de generar un aminoácido a partir de diferentes tripletes. Y eso le permite viabilidad a los organismos. Solo triptófano y metionina son codificados por un solo triplete, mientras que leucina, alanina y serina son codificados por 6 codones distintos, eso es lo que llamamos sinonimia. Tercero al matadero. Sinonimia. La otra característica es que el código genético no se sabe. Entonces, empieza a leer de a 3, 3, 3, 3, nunca ocurre este efecto. Entonces, se determina el marco de lectura e inmediatamente empieza una lectura de 3 en 3 hasta encontrar un codón de finalización. Que el código genético es sin comas, es decir, que no para. Que no para en la mitad del camino. No para en la mitad del camino, sino para hasta cuando encuentra una señal de terminación. De parada. Esto lo habíamos hablado de mutaciones. Si añadimos uno o dos nucleótidos, se cambia el marco de lectura. Si se añaden o se eliminan 3 nucleótidos, se cambia el marco de lectura. La universalidad del código. Entonces habíamos dicho que experimentos han demostrado que se puede utilizar RNA mensajero y ribosomas de un eucariota y mezclarlo con RNA de transferencia de una bacteria y se genera el proceso de traducción, porque habíamos dicho que eso es conservado en los organismos, ¿no? Y eso es lo que permite que haya ingeniería genética, que haya todas esas posibilidades de cruzar la barrera de especies. Es igual, RNA de virus vegetales y ribosomas de células eucariotas va a permitir la garantía de lo que se llama universalidad. El arca de Noé. Excepciones a la universalidad, pues como todo en biología hay unas ciertas excepciones. Entonces, en Drosófila, mamíferos, levaduras y plantas, el codón UGA codifica o no codifica para ninguno, es decir, que es un codón de parada, pero si hablamos desde el código genético, el código mitocondrial, entonces codifica para en levadura, CUX, que sería citosina, uracilo y cualquiera de los 4 nucleótidos, codifica para leucina en el código nuclear y treonina en el mitocondrial. Drosófila AGA y AGG para arginina y en el mitocondrial serina. Plantas, codifica para arginina, pero en el código mitocondrial treonina. Y así, esas ciertas excepciones. De hecho, cuando se están haciendo análisis de predicción de péptidos, cuando se hacen estudios moleculares a nivel in silico, es decir, en el computador por bioinformática, lo primero que pregunta el programa es con qué código genético está trabajando usted, con cuál va a arrancar. Ayer lo dijimos, en el primero, en el segundo o en el tercero. Listo, y entonces este sería nuestro carta astral para regresar al taller. Entonces vamos a carta del zodiaco. Ya, ¿Ya? sí,